Bien chicos, de décimo vamos a continuar con las clases, entonces vamos a seguir siempre en la clase número 2, nada más que ahora vamos a analizar ya no la adición, sino que la sustracción de vectores, es decir, la resta de vectores. Y para ello entonces en su libro aparece de que la resta también aplica lo que es la propiedad conmutativa para vectores, recordando que en matemáticas realmente lo que realmente hacemos es una suma. Y para convertirlo a una resta, lo que hacemos nosotros es encontrar el inverso aditivo del otro número, de tal manera que se puede establecer la resta, ¿no? Y eso es lo que en su libro aparece por acá, si ustedes denotan. Ahora bien, hagamos el análisis vectorial. Yo tengo aquí la resta de a menos b, y vean que yo coloco esa resta en forma de con su inverso aditivo, es decir, a más paréntesis menos b. De esta forma entonces yo tendría el vector a y el vector b. Si yo quisiera establecer la resta de estos dos vectores, lo que hacemos es que al segundo vector, en este caso el vector b, encontramos su inverso, ¿no? Y lo colocamos entonces en la punta del vector a, de esa forma. Sabiendo que el inverso de b va a ser el vector menos b, y por definición de suma, realmente, porque estamos haciendo una suma realmente, ¿cierto? Por definición de suma de vectores, ese vector resta iría desde el punto del vector a hasta el punto del segundo punto del vector de menos b, en este caso el vector inverso de b. Por tanto me quedaría de esta forma: a menos b. Aquí tendríamos entonces el vector a menos b. En resumen, entonces, en esta parte, cuando yo voy a restar dos vectores, primero grafico el primer vector, en este caso es el vector a, y en la punta de ese primer vector, entonces voy a graficar el segundo nada más con su inverso, que es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Vuelvo a repetir, gráfico el primer vector, y en la punta de ese vector coloco el inverso del segundo vector. Vean que el vector b está orientado en esta forma, el sentido hacia, en este caso es el noroeste, y aquí lo estoy poniendo en este sentido que es el sureste. Ok, entonces esa es la forma de trabajar con vectores en la resta. Esa es una forma. La otra forma es la que aparece en su libro a continuación. Tengo el vector a y tengo el vector b. Vean que yo aquí cerré el vector por la parte de abajo utilizando el inverso del segundo vector, que es el vector b. Pero si yo no lo quisiera de esa forma, la otra forma es teniendo la definición de suma de vectores, iría desde la punta de este vector hacia la punta del segundo vector. Vean de esta forma: a menos b. Y aquí quiero aclarar un detalle, porque siempre existe confusión hacia dónde va la flechita, si la flechita va hacia el vector a o hacia el vector b. Para evitarme esa controversia, entonces la flechita siempre va a apuntar hacia el primer término de la resta. Evidentemente el primer término de la resta es el vector a. Quiere decir que la flechita tiene que apuntar en esa dirección. Y hay una forma de comprobarlo. Si yo aplico aquí la suma de vectores, yo sumo el vector b más el vector resultante de a menos b, vean que b menos b me cancela y quedaría solo el vector a, que es el vector al cual está apuntando en el primer término de la resta. Y en su libro aparece de esa forma, dice: nota, b más a menos b es igual a, es decir, cuando yo saco de los paréntesis de esta parte, b con el b se me cancela y me queda a. Por tanto, la flechita debe de apuntar siempre, vuelvo a repetir, la flecha del vector resta siempre debe de apuntar hacia el primer término de la resta. En este caso es el vector a. Bien, vamos entonces a hacer un par de ejemplos de lo que es la resta, y tengo aquí los botones dispuestos para poder aplicar en el ejercicio 1.10 lo siguiente. Dice: en la derecha dibujo los segmentos orientados que representen las siguientes operaciones de resta. Tenemos el vector, vamos a encontrar la resta de a menos b, a menos c y b menos d. Primero que nada, vamos a escribir el vector a. Estos son los vectores que tenemos, ¿cierto? Tenemos el vector a, miren que tengo la misma dirección, magnitud, dirección y sentido que este vector que tengo dibujado acá. Y en la punta de este vector, como le voy a restar el vector b, entonces lo vamos a hacer con el inverso de b. Es decir, el vector b tiene este sentido, pues evidentemente el vector inverso tendría este sentido. Tendría este sentido y tendríamos menos b. Al aplicar la definición de suma de vectores, evidentemente la suma de vectores, en este caso que sería la resta, iría desde el punto inicial del vector a hasta el punto final del vector b, de esta forma. Y ahí tendríamos entonces la resta de a menos b. ¿Qué fue lo que hice entonces? Voy a volver a repetir. Coloqué el primer vector
El segundo vector lo voy a colocar con su inverso, es decir, si tenía orientado en esta forma, lo escribo con su inverso, de esta forma. Y para encontrar la resta, entonces sería el vector que va desde el punto de inicio del vector A hasta el punto final del vector B. En este caso me quedaría A menos B. Vamos ahora con la resta de A menos C. Primero escribimos el vector A. Vean que el vector C tiene este sentido, entonces lo vamos a escribir en el sentido opuesto, ¿cierto? Quiere decir que el sentido opuesto sería hacia abajo, de esta forma. Ya tenemos ahí entonces el vector C. En este caso es menos C porque es el inverso, y evidentemente la resta de esos dos vectores quedaría desde la punta del vector A hasta el extremo del vector C. De esta forma tendríamos A menos C. Y por último vamos a hacer la resta del vector B menos D. Tenemos entonces primero graficar el vector B. Tenemos el vector B. Y en el extremo, en la punta de este vector, vamos a colocar el vector menos D, es decir, el inverso de D. El vector D lo tenemos acá, quiere decir que el inverso iría en el sentido contrario, iría en esta forma. Tenemos menos D. Y por último tenemos el vector resta, que iría desde la punta de inicio del vector B hasta el extremo o el punto final del vector D. En este caso me quedaría de esta forma. Y ahí tengo entonces la resta de B menos D. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar una tarea utilizando el mismo esquema que utilizamos para la resta, nada más que ahora vean que lo que van a establecer con los mismos vectores que tenían para la resta, ahora lo van a establecer, lo que tenían para la suma lo van a establecer ahora para la resta, ¿no? Teniendo el cuidado con estos últimos dos ejercicios. Vean que aquí establezco primero el vector suma para estos dos vectores, y al final le debo de restar el vector C en este caso y el vector A en este caso. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir por WhatsApp para poder resolver cualquier inquietud.